Marco Martínez, ¿sabes qué es el Bitcoin? ¿Sabes qué es el Bitcoin? Marco Martínez. ¿Sabes qué es un Bitcoin? Seguramente has oído de hablar en las noticias porque sube o baja el precio, o quizás porque es una estafa. Pues el Bitcoin es una moneda digital. No es como un billete o una moneda que andas cargando en tu bolsa, es más bien como el dinero que traes en la aplicación de tu banco. Ese dinero que dice que puedes hacer una transferencia y que puedes comprar cosas. Un número que tienes en tu teléfono para que te des una idea, más o menos así es el Bitcoin. El Bitcoin en su inicio fue creado en 2009 por Satoshi Nakamoto. Realmente este creador pues es misterioso porque una vez que lo creó se desapareció y dejando atrás pues un legado de mucho misterio sobre todo. Al día de hoy el Bitcoin ronda por los $40,000 y sin embargo en su máximo anterior llegó a costar $69,000, siendo que en sus inicios pues tuvo una gran problemática primero para llegar a $1, $10, $1,000. Sin embargo, se espera que próximamente supere su máximo anterior, que es de $69,000. Algo así como más de 1 millón de pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio. Y otra cosa te voy a platicar del Bitcoin. El Bitcoin tiene una emisión finita de 21 millones de Bitcoin. A diferencia del dinero de papel, que tiene una emisión infinita, el Bitcoin tiene una emisión definida. ¿Esto qué quiere decir? Que es un dinero deflacionario. Para ponerte un ejemplo, te voy a contar una historia. Cuando tú vas al mercado y es temporada de naranjas, pues seguramente te darás cuenta que como hay muchas naranjas, pues el precio tiende a bajar. ¿Por qué? Porque hay mucho. Sin embargo, cuando no es temporada de naranjas y la naranja escasea, pues el precio se eleva. De esta manera, Bitcoin presenta una subida de precio cada 4 años por un proceso llamado halving. Y te voy a contar, ¿por qué vale Bitcoin? ¿Será acaso porque nosotros le damos el valor? ¿O qué será? Al igual que un producto tiene un costo de producción, por ejemplo, pongamos, si quisiéramos hacer paletas de chocolate, ¿cuál sería nuestro costo de producción? El palito de chocolate, obviamente el chocolate, el refrigerador, el personal que va a vender la paleta, la infraestructura. Todo esto nos genera un costo de producción y pongámosle que la paleta nos cuesta 5 pesos y posteriormente pues a lo mejor la vamos a vender en 10. Entonces, ¿cómo generamos estos costos de producción en Bitcoin? Pues miren, el costo de producción de Bitcoin viene por la luz que tenemos al utilizar las computadoras, al personal que tiene que utilizar las computadoras y a todo este proceso se le llama la minería de Bitcoin. Sin embargo, pues la minería de Bitcoin ya es un proceso más avanzado en el cual cada computadora tiene que resolver un problema matemático muy complejo. Es por ello que se requieren gran cantidad de computadoras para poder resolver este problema. Al realizar este trabajo, se le llama, de igual manera, prueba de trabajo para generar los costos de producción. Si tú quieres saber más sobre inversiones, yo te puedo invitar a mi curso El dinero sí da la felicidad, inversiones para principiantes. Lo puedes encontrar en la plataforma de Hotmart por solo $49. Gracias. Es a ti a quien reconocemos tu esfuerzo y te agradecemos. Marco, ahora sí, corre mi tiempo de 2 a 3. Bitcoin, mi estimado amigo, tú eres como un Bitcoin, eres muy valioso, eres muy preciado, hasta se te ilumina el rostro al escuchar estas palabras. Marco, ¿cómo te sentiste hoy al dar este discurso? Me sentí un poco tenso porque no veía yo el cambio de colores en la pantalla sobre los tiempos y como que sentí que me faltó tiempo. Mi estimado Marco, coincido con ello, efectivamente, yo me quedé muy interesado en conocer más sobre lo que estabas explicando y de repente cortaste abruptamente. Estamos iniciando, es normal el proceso, sobre todo cuando tenemos muchos altibajos.
Si de por sí en el mundo físico tenemos distracciones, en el virtual también abundan. Fortalezas que yo observé y escuché en tu discurso, Marco, el primero es que te encanta el tema, que lo estructuras de manera cronológica como se te sugiere para este primer proyecto, incorporas una historia. Otros puntos fuertes es que a mí me hablaste sobre ejemplos prácticos, ejemplos cotidianos, la historia de la naranja, lo de los palitos, los mineros, la prueba de trabajo, la comprendí porque me pusiste ejemplos muy sencillos que me ayudaron a seguir el hilo de tu explicación. Otro punto importante fue que es informativo tu discurso con miras a la persuasión. En siguientes discursos vas a enfocarte más ya a la parte de influencia y persuasión. Por ahora estás aprendiendo a estructurar ideas y controlar todos estos elementos básicos: el tiempo, la organización, la conexión con el público. Observé, y como también punto a tu favor, es que hubo conexión con el público porque vi que algunos reaccionaban con los emoticones o empezaron a prender la pantalla de sus cámaras para ponerte atención. Eso está muy bien. Ya esas fortalezas, síguelas conservando de aquí en adelante. ¿Qué puedes mejorar para tu siguiente discurso y con el fin de que sigas teniendo esta conexión? Número uno, que de sugerencia es que exageres o enfatices los números importantes o los hechos fundamentales. Por ejemplo, dijiste, solamente hay 21 millones de Bitcoin, pero lo dijiste así como muy escueto, como si fuera algo común. No, imagínense, solamente hay 21 millones de Bitcoin. Esto es lo que le da su gran valor, porque son finitos, son finitos. Cada vez que tú repites o refuerzas palabras claves, en mi inconsciente vas a generar mayor enganche o mayor gancho, como dirían, en los discursos. Recapitulo, tus fortalezas son la estructura de idea, que te apasiona el tema, que incorporas ejemplos muy sencillos. Solamente te invito a que fortalezcas esta parte de reforzar la idea para que siga generando esa conexión. Las ideas y puntos claves y las cifras más importantes son las que debes de enfatizar. Y tú te diste cuenta sobre el tiempo, no te preocupes, en próximos entrenamientos tú lo irás controlando. Y soy yo quien está agradecido porque hayas presentado este discurso. Muy bien, Marco, felicidades. Gracias por haber presentado sus primeros discursos. Es muy motivador para mí ver que se están animando a hacerlo. Nuestro siguiente tema también es de una oradora que ya tiene tiempo aquí con nosotros y su evaluación será a cargo de la maestra Carolina Flores, a quien le pido lea sus objetivos sobre la voz y su poderosa influencia. Sí, muchas gracias. No, es un discurso de 5 a 7 minutos, ¿correcto? Sí. Bien, el objetivo de este proyecto es que el orador emplee escalas y guías para las columnas de evaluación, o sea, que emplee el volumen, el tono, el timbre, como lo explicó hace un momento el maestro Víctor. Muchísimo éxito en este proyecto. Muy bien, ahora le voy a pedir a Alexis que explique la dinámica y que nuestra oradora confirme si puede ver los colores. El tiempo de 5 a 7 minutos. Claro que sí. Al ser un proyecto de 5 a 7 minutos, como ya se dijo, al minuto 5, la tarjeta verde, al minuto 6, la tarjeta amarilla, y al minuto 7, la tarjeta roja. Y tiene 30 segundos de tolerancia. ¿Sí lo Exacto. pudo ver, la verdad? Sí, Muchas gracias. Para mí es un honor presentar a nuestra siguiente ponente, Claudia Esmeralda López. Quitando el ego. Quitando el ego, Claudia Esmeralda López. el hombre sabio querrá estar donde hay uno mejor que él. Platón. Maestros del gimnasio de la palabra.
oradores de esta noche, amigos todos. El ego. El ego, Freud dice que en 1923 él definió el ego en el yo y en el superyo. Desde ese tiempo, el ego ya estaba con su definición. El ego lo tenemos todos. El ego lo desarrollamos desde el momento que nacemos. El ego, desde ese momento que nos desconectan del cordón umbilical de nuestra madre, empieza ese mecanismo de defensa, que si lloro, yo sé que me van a atender, que si estoy con necesidad de que me cambien el pañal, voy a llorar. Y así sucesivamente se va desarrollando el ego en nosotros hasta que llegamos a una edad ya madura, ¿verdad? Ahí está todavía el ego. En otras disciplinas se dice que el ego es malo, pero en realidad no lo es. El ego es la personalidad de la persona. Quiero aclarar este punto, que este tema lo hablo desde lo personal. El ego viene siendo esa parte que nosotros vamos trabajando y que nos esforzamos día a día para tener un resultado mejor. Voy a hablar de 3 características que tiene el ego. Hay muchas, pero me quiero enfocar en estas 3. 1, el ego que busca la adulación, busca el aplauso. Número 2, el ego que no te deja hablar, que siempre quiere estar hablando y hablando y yo, y yo, y yo. Tercero, ese ego que es interruptor, el que quiere llamar la atención, el que está todo el tiempo, aquí estoy, ¿verdad? Para esto quiero citar una historia, esta historia que viene a reforzar este tema tan preciso. Dice la historia de la siguiente manera. En esa ciudad había un panadero. Ese panadero buscaba conocer a ese gran maestro que tenía sabiduría. El maestro se enteró que el panadero quería conocerlo. Este llegó a la panadería vestido de mendigo. Toma un pan y empieza a comérselo. El panadero le quita el pan de su mano y lo echa de su panadería. Entra una persona que es un discípulo y dice: tonto, ¿qué hiciste? Acabas de echar de la panadería al maestro que tanto tiempo estabas esperando conocerlo. El panadero corre detrás del maestro y le dice: maestro, ¿cómo puedo hacer para que me perdone? El maestro le dice: prepara una cena para mis discípulos y para mí. El panadero prepara una cena con excelencia. Esa cena están todos sus discípulos y está el maestro. Y el maestro dice: el hombre es como lo encontramos. El maestro continúa diciendo: el panadero gasta hasta 10,000 monedas para poder elogiar, para poder contemplar al gran maestro, buscando
esa celebridad que esté bien, pero no le pudo dar esa pieza al mendigo que fue a su panadería. Y quiero concluir con esto. Todo el tiempo tenemos que estar buscando ese análisis personal, porque el ego no es malo, el ego es parte de nosotros, solo que tenemos que tener esa parte, ¿verdad? De tener, pues vigilando que no esté, ahora sí, que el más, el yo o el super yo, que esté en total equilibrio. Los exhorto que hagamos esta parte. Muy bien, Claudia Esmeralda, por este discurso. No es fácil ya llegar a este nivel. Has avanzado muy bien y gracias por compartir esta historia sobre el maestro y el panadero. Con el ánimo de que sigas puliéndote en este camino, voy a darle la palabra, igual con un tiempo de 2 a 3 minutos, a la maestra Carolina Flores. Claro que sí, con mucho gusto. Claudia Esmeralda, muchísimas felicidades por el avance que has tenido en estos meses que llevamos ya con este proyecto del gimnasio. ¿En qué te destacaste? Definitivamente tu voz es muy poderosa, tu voz es muy agradable, tienes un timbre muy peculiar. Yo también puedo identificar emociones, todo el tiempo expresaste emociones, yo hasta siento que lo sentías, cada palabra que decías, la sentías. Por lo tanto, puedo decirte que este proyecto lo concluyes con éxito. El volumen lo hiciste exagerado y alto, lo cual estaba o iba de acuerdo al proyecto que estabas presentando, de acuerdo a tu discurso. Tenías que exagerar. Y esa es la invitación, que exageremos cuando queremos llamar la atención y que se quede grabado el mensaje a nuestra audiencia. En la velocidad, tu velocidad fue en general pausada, y yo creo que lo hiciste con todo el propósito de que fuera así. Aquí el consejo es que no necesariamente tienes que utilizar la velocidad, la misma velocidad todo el tiempo. Aquí puedes ir jugando con la velocidad. Tal vez en unas partes del discurso quieres hacerlo muy rápido y en otras, para recalcar, lo puedes hacer de una forma más lenta. Entonces aquí la recomendación es que juegues con la velocidad de tu discurso. Tu tono definitivamente es agudo, muy buen tono de voz, se puede escuchar muy bien. Yo recuerdo que cuando comencé a dar mis discursos no se escuchaba mi voz. Tuve que que ir trabajando mucho esa parte porque casi no se escuchaba. Tú tienes esa fortaleza de que tienes un tono muy agudo. Vi en las emociones de preocupación, del ego, lo vivías. ¿Qué puedes incorporar también o en qué puedes mejorar? Como te decía, juega con las velocidades. También puedes jugar con los tonos, imitar incluso hasta la voz de un hombre. Podrías, por ejemplo, imitar la voz del panadero. Y el panadero fue muy egoísta. Su ego ganó. Puedes también jugar con eso, aunque tú no sea tu voz, pero puedes jugar con esas voces. Eso le va a dar a tu discurso un sello muy especial, un toque mucho más profesional de lo que ya estás haciendo. Entonces son las técnicas que te ofrezco, que juegues con los tonos, la voz, imites a, a otros personajes. Tú pusiste muchos personajes dentro de tu discurso y los puedes ir imitando. Me llamó la atención que veías mucho para abajo, así como si estuvieras viendo al piso. No sé si leías o por qué me dio esa impresión. La recomendación es trata de ver a la cámara. Piensa que estás en una audiencia virtual que es muy grande y si ves al piso te desconectas. Entonces la recomendación trata de ver a la cámara, aunque a veces pueda resultar un poco incómodo y no es tan divertido. Tú lo puedes lograr, sigue avanzando. Vi que terminaste dentro del tiempo establecido, ¿verdad, Alexis?
Muchas gracias. Felicidades, Claudia, y espero verte en el próximo proyecto. Muy bien, gracias, maestra Caro. Y hoy, como tenemos un tablero de avances en el gimnasio de los entrenamientos, entonces ya cumplieron hoy. Edson, tu primer discurso, muy bien, ya estás acá en el tablero avanzando. Bien, bravo, 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 porque es un gran reto hablar ante el público. De igual manera, Claudia Esmeralda, ya tienes tu avance de tu entrenamiento. Y nuestro amigo Marco Antonio Martínez, su primer discurso, muy bien, vamos avanzando. Recuerda, mi estimada Claudia Esmeralda, que tu siguiente reto es evaluar un proyecto de tus compañeros. Ese es el quinto proyecto, donde vas a poner en práctica toda tu experiencia. Recuerda que vas a tener el acompañamiento de nosotros. Recuerden que para la próxima reunión, Claudia Esmeralda ya puede evaluar un discurso y seguir continuando con el manual intermedio una vez terminado ese proyecto.